buenas, yo soy Alina Lozano Acosta, actriz, coach, existencial, logoterapéutica, directora artística, pedagoga artística, una mujer, una hija, una mamá y una persona que quiere compartir contigo experiencias y que tiene de pronto la esperanza que algo te resuene y te mueva a investigar y profundizar un poquitico más. Hoy quiero hablarte de este libro. Cuando todo se derrumba. Les cuento que cuando llegó a mis manos, la verdad no me llamó tanto la atención. Yo dije, cuando todo se derrumba, ay, qué miedo tener que a uno todo se le derrumbe, pero cuando todo se me derrumbó, cuando todo se me derrumbó, cuando llegó el herpes zóster, cuando llegó la neumonía COVID, cuando llegó UCI, cuando llegó la muerte de mi mamá, cuando todo realmente a mi alrededor sentí que se hizo pedazos, yo me acordé de este libro. Cuando todo se derrumba, lo busqué y lo encontré, empecé a leerlo, lloré mis ojos, pero específicamente, yo sé que lo vamos a seguir viendo acá en otros videos, pero específicamente quiero hablarte acá de la forma como aborda este libro y esta autora el tema del miedo. Miren que yo desde niña he sido muy miedosa, miedosísima. A mí todo me ha dado miedo. Todo, yo temblaba con todo me daba miedo. Y así que sí, con el miedo y vergonzante del miedo. Que jamás el miedo a que se dieran cuenta que yo tenía miedo, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a ver mi corporalidad, pues yo siempre fui una niña alta, grande, notoria. Entonces yo decía, ay, Dios mío, justamente tengo que ser así, tan vistosa porque soy alta y porque soy grande y se me nota el miedo por todas partes. Entonces yo tenía actitudes muy defensivas con relación a no decir y reconocer que tenía miedo, sino a tener posturas, ¿no? De valiente y de sí, yo puedo y soy la guerrera y ya. Y veo que se glorifica mucho todo el tema de qué haces para superar el miedo. 5 pasos, 5 fórmulas y 5 recetas para que no sientas el miedo. Parece como si igual socialmente, culturalmente, tratáramos de esconder en el rincón más profundo y que nadie se dé cuenta que somos cobardes o que tenemos miedo. Miren, el solo hecho de la palabra cobarde, como, uy, no, es que es tan cobarde, uy, y yo me sentía así, ¿no? Yo decía, uy, y trataba de ponerme la máscara de la valentía o ponerme la máscara del guerrero y esta lucha con todos mis miedos, y me encontré con esta forma de ver y abordar el miedo. Miren, aquí digo, no, aquí es más adelantico, es que yo subrayo, me encanta. El miedo es una experiencia universal, lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando acercamos el dedo a los cuerpos suaves de los insectos, podemos ver cómo se contraen, y eso es cierto, o cómo huyen, ¿no? Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible. El miedo es una parte integral de estar vivos y un mecanismo de defensa muy importante. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. Y yo sí que viví en ese derrumbe mío, por primera vez en la vida, no tener nada a que agarrarme. Nada. Todo sucedió. Mi tema de salud, la muerte, todos mis peores como temores, incluso me resigné a morirme, como un animal enfermo. Que dice, bueno, ya, listo, yo no le hago mal la lucha a esto. Recuerdo que le dije al médico, ya, me voy a morir. Y me quedé como así mirando al techo esperando morirme. Y eso no sucedió. Pero lo que pasó, afortunadamente, es que yo solté por primera vez. Ante la inminencia de sentir que me iba a morir, yo fui capaz por primera vez de soltar el control y decir, ya, suelto todo esto. Igual ya todo se rompió en pedazos. Yo ni siquiera puedo estar en el entierro de mi mamá, como muchos seres humanos, millones de seres humanos, con el tema de la pandemia, con el tema de la vida, han vivido muchos dolores, muchas pérdidas, muchos desarraigos, mucho como el arrancar de las raíces y el sentirse completamente desprotegido, vulnerable, derrumbado. Entonces, ella sigue diciendo,
Ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos, el miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pero si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Las cosas, miren esta frase, bueno, a mí me emociona, yo muestro mi emoción, vamos a ver si a ustedes los emocionan también. Las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. La repito, las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. Cuando en ese escape imposible descubres y empiezas a ver cosas por ti mismo, por ti, no porque nadie te las diga, por tu propia experiencia que estás viviendo, entonces descubres por ti mismo algo que te cambia profundamente. Y yo les voy a decir, en mi caso, lo que cambió profundamente es que ya no tuve miedo de tener miedo. No es que me haya vuelto más fuerte, al contrario, me encontré con mi fragilidad como ser humano, me encontré con mi mortalidad, me encontré con mi derrota, me encontré con el no escape posible y me sentí y me empecé a sentir cómoda en esa fragilidad y cómoda con mis miedos. Entonces, fíjense que para mí la experiencia transformadora fue más bien intimar con el miedo, intimar con mis miedos y poderlos asumir con tranquilidad. Ya no me siento avergonzante, incluso yo lo hablo mucho en las redes, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, y eso no me impide ser, y tampoco lo cobarde, y lo quiero decir, porque es una palabra que da tanto miedo, ¿no? Porque se habla como, no, hay que ser poderosos, hay que ser valientes. No, en mi caso yo digo, no hay que ser, ni siquiera hay que ser nada, hay que ser un ser humano con todas las cosas que tenemos. Entonces, intimar con el miedo me ha permitido acercarme a una cierta dulzura de la vida, a un poder ser en el mundo con mucha más tranquilidad. Ya no me da miedo decir que tengo miedo, ya no. Bueno, cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente, que también me encanta esta frase, es un lugar muy vulnerable. ¿Cierto? A uno siempre le hablan del aquí, del ahora, a mí cómo me costó eso. Ay, no. Eso sí, actuando ese aquí y el ahora para mí es maravilloso. Me encanta ver los ojos del actor, ver su cuerpo, ver su expresión, salir al encuentro de él. Y eso es un momento presente, pero por lo demás en mi vida como de civil, yo decía aquí y ahora, no quiero estar en el aquí y ahora. O me iba para atrás a pensar en otros momentos, o me iba a los pensamientos catastróficos del presente, y Dios mío, ¿qué viene por ahí? No, qué terror. Y descubrí esto, que me daba mucho miedo porque el aquí y el ahora es vulnerable. El presente es delicado, ¿no es cierto? El momento del presente es delicado, es frágil. Entonces, el presente es un lugar muy vulnerable, lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. Cuando empezamos nuestra exploración de la vida, vamos con un mundo de ideales y expectativas. Mi caso fue así. Buscamos respuestas que satisfagan el hambre que hemos sentido durante largo tiempo, pero lo último que deseamos hablar es que nos vuelvan, lo último que deseamos es que nos vuelvan a hablar del hombre del saco. Que para mí esta frase significa de la finitud, de la mortalidad, ¿no? Evidentemente la vida nos da señales, por ejemplo, yo miro todo el tema ahora que hay con el asunto de la meditación, ¿cierto? Entonces la meditación se vuelve el boom y se vuelve como, no, y eso te cambia, y eso te da fuerza, y eso te da unos poderes de manejar mejor tu vida, de controlar la vida, como si la meditación fuera esa panacea mágica y como que uno se sienta 5 minutos y se va de vacaciones, pero vuelve a la vida, ¿cierto? O sea, tú haces la meditación 5 minutos y seguramente vuelves más relajado, más tranquilo, pero vuelves al caos de la vida. Yo prefiero integrar
la meditación a la vida. De hecho, el tipo de meditación que hago yo es justamente escuchando todos los ruidos a mi alrededor, no tratando de dejar la mente en blanco, sino al contrario, tratar de relajar el cuerpo, escuchar ese camión que pasa, escuchar ese pajarito, escuchar a Elisa que corre. Eso me integra a la vida, no es como un paréntesis, es hacerla de manera que vayamos en movimiento con la vida. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. La verdad es que cuando realmente comencemos a hacerlo, nos encontraremos con que somos humillados continuamente. No va a quedar mucho espacio para la arrogancia que resulta de aferrarnos a nuestros ideales. La arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestro propio coraje de ir un paso más allá. Los descubrimientos que experimentamos mediante la práctica con nuestro miedo no tienen nada que ver con ninguna creencia, tienen mucho que ver con tener el coraje de morir, el coraje de morir continuamente. Díganme, a ver, ¿qué? Yo con el tema de la muerte, que ha estado tan presente porque estuvo muy próximo a mí con la muerte de mis padres, ya no le tengo tanto miedo a eso, ¿no? Antes era ese miedo de, Dios mío, claro, siempre hay ese momento natural, ¿no? Donde uno siente por instinto, pero, digamos, aparte de ese instinto natural, soy íntima con mi miedo, o con mis miedos, porque son varios. Y a pesar de eso, he vivido, he hecho una carrera, me tomo un tinto ahora con todos esos temores, y a ti te invito a que te tomes también un cafecito si te gusta, y a que te suscribas a este canal, porque tiene sentido. No tengas miedo, o bueno, tenlo. Chao.